La alarma resonó en la estación de monitoreo de la Asamblea Estelar, su tono profundo reverberando a través de los pasillos cristalinos. El personal del turno nocturno se puso en alerta, sus diversas extremidades moviéndose frenéticamente sobre los paneles de control, mientras piel escamada reflejaba la suave luz azul del monitor. Se inclinó hacia adelante para estudiar las lecturas. El casco de la nave estaba hecho de materiales que bloqueaban parcialmente sus escaneos y su firma de energía era completamente desconocida. Como el miembro de mayor rango en la patrulla fronteriza de la Asamblea, Reed tenía que tomar una decisión rápida. Envía el paquete de saludo estándar, ordenó, mientras su cola se agitaba nerviosamente. El oficial de comunicaciones obedeció, transmitiendo el mensaje de bienvenida cuidadosamente diseñado que había iniciado con éxito el primer contacto con 12 especies diferentes en el último siglo. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. La nave desconocida transmitió de vuelta en perfecto idioma estándar de la Asamblea. Aquí el capitán James de la nave terrestre Thunder. Venimos en son de paz y buscamos contacto diplomático. El equipo de la Asamblea intercambió miradas preocupadas. Ninguna especie nueva había respondido tan rápido ni en su idioma, lo que sugería una tecnología de traducción avanzada mucho más allá de lo que esperaban en un escenario de primer contacto. Reed notó algo más que le puso los nervios de punta. La nave mantenía una posición que evitaba exponer su costado al puesto de la Asamblea, presentando un perfil mínimo como objetivo. Era una postura defensiva que denotaba entrenamiento militar. Su instinto de seguridad le gritaba que no se trataba de una nave de exploración normal. Capitán James, transmitió Reed, intentando mantener la voz firme, por favor desactive sus sistemas de armas y adopte el enfoque de acoplamiento estándar. El protocolo habitual había funcionado docenas de veces antes. Las especies nuevas siempre cumplían ansiosas por unirse a la pacífica asamblea. La respuesta del Thunder no fue la que esperaba. Con el debido respeto, oficial, mantendremos nuestra posición actual y nuestras capacidades defensivas hasta que se establezcan los protocolos diplomáticos. Estamos dispuestos a organizar un punto de encuentro neutral. La ansiedad del equipo de la Asamblea aumentó. Ninguna especie había rechazado antes desactivar sus armas, la cautela de los humanos sugería un trauma pasado o intenciones hostiles. El manual de entrenamiento de Reed no contenía protocolos para esta situación. Esto es sumamente irregular, transmitió Reed, sus garras haciendo un sonido seco contra la consola. Insistimos en que cumpla con los protocolos de seguridad estándar. Hizo un gesto al oficial de armas para que activara las pantallas defensivas de la estación, solo como precaución, se dijo a sí mismo. Los sensores de la nave humana detectaron instantáneamente el aumento de energía. Su reacción fue sorprendente. En un instante, el Thunder ejecutó una serie de maniobras precisas que ninguna nave de la Asamblea podría igualar, manteniendo su postura defensiva mientras activaba lo que parecía ser un sistema de escudos mucho más sofisticado. Por favor, tengan en cuenta, transmitió el capitán James, su tono profesional pero firme, que cualquier acción agresiva será respondida de manera apropiada. Estamos aquí para establecer un contacto pacífico, pero no comprometeremos nuestra seguridad. Tal vez podríamos comenzar con un intercambio de información cultural para generar confianza. El equipo de Reed estaba completamente desorientado. La demostración de maniobrabilidad superior del Thunder había sacudido su confianza. Sus sensores indicaban que los sistemas de armas de la nave humana permanecían apagados, a pesar de su postura defensiva, un gesto de contención que los confundió aún más. En su creciente pánico, Reed cometió un error crucial. Autorizó un disparo de advertencia, un pulso de energía de baja potencia dirigido deliberadamente para pasar inofensivamente cerca de la proa del Thunder. La intención era demostrar la capacidad militar de la Asamblea y fomentar el cumplimiento. La respuesta humana sería estudiada por los analistas militares de la Asamblea durante años. El Thunder no esquivó ni devolvió el fuego. En su lugar, lanzó un pequeño dron ágil que interceptó el pulso de energía con un contraventor preciso, disipándose de manera inofensiva. El dron luego regresó a su bahía antes de que el equipo de Reed pudiera siquiera rastrear correctamente su movimiento. Reconocemos su disparo de advertencia, transmitió el capitán James, manteniendo esa calma profesional que comenzaba a inquietar a Reed.
Elegimos interpretarlo como un malentendido cultural en lugar de un acto de hostilidad. Sin embargo, recomendamos encarecidamente que no disparen más armas. Para ser claros, poseemos capacidades defensivas y ofensivas significativas que preferiríamos no demostrar. ¿Podríamos retomar la discusión sobre opciones diplomáticas? Reed miró su pantalla, intentando procesar lo que acababa de presenciar. Los humanos habían neutralizado sin esfuerzo lo que debería haber sido una demostración de fuerza abrumadora y acto seguido ofrecieron conversaciones de paz. Con una creciente sensación de aprensión, se dio cuenta de que los protocolos de primer contacto nunca serían los mismos después de este encuentro. Marcus estaba sentado en su oficina tenuemente iluminada, viendo la grabación del encuentro con el Thunder por 100ª vez. Sus dedos escamosos trazaban patrones sobre su escritorio mientras estudiaba cada detalle de los movimientos de la nave humana. Como el principal oficial de inteligencia de la Asamblea, había presenciado muchas situaciones de primer contacto, pero ninguna como esta. Los datos del encuentro desfilaban por su pantalla. El casco del Thunder estaba hecho de materiales que no deberían existir según la ciencia de la Asamblea. Sus movimientos desafiaban lo que realmente fascinaba a Marcus: el comportamiento de la tripulación. Reproduce el segmento de audio 4 otra vez, ordenó a su computadora. La voz calmada del capitán James llenó la sala. Elegimos interpretarlo como un malentendido cultural en lugar de un acto de hostilidad. Tal contención después de ser atacados era algo sin precedentes. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Su asistente entró llevando un cristal de datos. Señor, encontramos algo en los archivos antiguos de Ar. El planeta natal de los humanos es lo que clasificamos como un mundo de muerte. Las escamas de Marcus cambiaron de color, reflejando sorpresa. Los mundos de muerte eran lugares teóricos donde la vida debería ser imposible. Planetas con gravedad aplastante, temperaturas extremas y atmósferas mortales. El hecho de que los humanos hubieran evolucionado en un mundo así explicaba mucho sobre las capacidades de su nave. Abrió los datos planetarios. La gravedad de la Tierra era casi el doble de lo que la mayoría de las especies de la Asamblea consideraban cómodo. Su presión atmosférica aplastaría los pulmones de la mayoría. Las tormentas podían devastar ciudades, los océanos podían engullir continentes y las variaciones de temperatura podían congelar o hervir sangre. Y sin embargo, los humanos no solo sobrevivieron allí, prosperaron. Mire sus registros históricos, señaló su asistente. Han estado luchando guerras entre ellos mismos durante miles de años. Su tecnología bélica evolucionó desde lanzar piedras hasta dividir átomos en menos tiempo del que nos tomó desarrollar el vuelo espacial. Marcus observó imágenes de la historia humana con creciente asombro. Habían convertido los recursos de su mundo hostil en herramientas tanto de creación como de destrucción. Sus guerras habían impulsado la innovación a un ritmo increíble, y sin embargo, de alguna manera habían evitado destruirse a sí mismos. En lugar de eso, habían emergido unificados, transformando sus instintos bélicos en capacidades defensivas. La puerta se abrió de golpe. El general Pique, comandante militar de la Asamblea, irrumpió en la sala, sus tentáculos faciales estaban oscuros de ira. ¿Has visto los últimos escaneos?, preguntó con un gruñido. Han aparecido 3 naves humanas más en el borde de nuestro espacio. Debemos actuar ahora. Marcus se levantó lentamente, ayudándose con su cola para mantener el equilibrio. General, le recomiendo encarecidamente que no tome ninguna acción militar. Estos humanos no son como ninguna especie que hayamos encontrado. Mira estos datos, le mostró al general imágenes de desastres naturales en la Tierra, huracanes que cubrían continentes, terremotos que destruían ciudades, erupciones volcánicas que oscurecían los cielos. Esto es lo que han evolucionado para sobrevivir. Toda su especie se desarrolló en condiciones que consideramos imposibles de soportar. Su tecnología, sus naves, incluso sus cuerpos, están diseñados para resistir cosas que apenas podemos imaginar. Los tentáculos del general palidecieron. Firme razón de más para contenerlos ahora antes de que se conviertan en una amenaza mayor. La Asamblea se reunirá en 1 hora para discutir las opciones militares. Después de que el general se fue, Marcus se desplomó en su silla. Reprodujo nuevamente las imágenes del Thunder,
observando sus maniobras defensivas perfectas. Los humanos podrían haber destruido fácilmente la estación de patrulla de la Asamblea, en cambio, habían mostrado una notable contención. Pensó en las palabras del capitán James sobre el malentendido cultural. Quizás esa era la clave. La Asamblea interpretaba la capacidad defensiva humana como agresión porque nunca habían necesitado tales defensas. Habían evolucionado en mundos pacíficos, desarrollándose en entornos seguros. Los humanos, en cambio, habían sido forjados en el fuego, moldeados por desafíos que habrían acabado con la mayoría de las especies. Marcus tomó su decisión. Comenzó a recopilar datos para la reunión del Consejo. Mostraría la verdad sobre los humanos, no solo su poder militar y sus armas avanzadas, sino también su capacidad para ejercer moderación, su habilidad para elegir la paz incluso cuando tenían el poder para hacer la guerra. Su asistente lo observó trabajar. ¿Cree que el Consejo escuchará? Las escamas de Marcus adoptaron un azul decidido. Deben hacerlo. Porque si no lo hacen, si eligen atacar a estos humanos, miró las imágenes de las tormentas y guerras de la Tierra, de la larga historia de la humanidad enfrentándose a probabilidades imposibles. Si eligen la guerra, temo que la Asamblea aprenderá demasiado tarde porque los sistemas de advertencia de los humanos son tan superiores a sus armas. La flota defensiva de la Asamblea se desplazaba por el espacio en perfecta formación, sus elegantes naves brillando bajo la luz de estrellas distantes. Con 50 naves en total, era la mayor fuerza militar reunida en los últimos 100 años. El general Pique permanecía de pie en el puente de su nave de mando, observando las pantallas tácticas con una satisfacción sombría. Pronto las naves humanas estarían rodeadas. A bordo del Thunder, el capitán James recibió los datos de despliegue de la flota con un suspiro cansado. Los humanos habían intentado todo para evitar este momento. Habían enviado ofertas de paz, intercambios culturales y propuestas comerciales. La Asamblea había respondido reuniendo naves de guerra. Señor, informó su oficial táctico, están formando una cuadrícula de contención, un patrón de encierro estándar. Sus armas están cargadas, pero no fijadas. James asintió, observando cómo las naves de la Asamblea se movían como bailarines en una rutina cuidadosamente practicada. Sus tácticas eran perfectamente académicas, y ese era el problema. Luchaban como aquellos que solo habían practicado la guerra en simuladores, nunca en la realidad. Envía un último mensaje, ordenó James. Infórmales de su posicionamiento táctico, pero recomendamos encarecidamente no tomar acciones hostiles. Recuérdales que seguimos prefiriendo soluciones diplomáticas. La flota de la Asamblea continuó su avance. En su nave insignia, el general Pique recibió el mensaje humano con un gesto desdeñoso de sus tentáculos. Están intentando ganar tiempo mientras llegan sus refuerzos. Inicien el procedimiento de contención. Marcus irrumpió en el puente de la nave insignia, sus escamas oscurecidas por el agotamiento. Había pasado horas tratando de convencer al Consejo de detener esta locura. General, por favor, los datos muestran que sus naves son mucho más avanzadas de lo que pensamos. Este ataque demostrará el poder de la Asamblea, lo interrumpió Pique. Todas las naves, ejecuten el patrón 7. Mostremos a estos humanos cómo se lucha una verdadera guerra espacial. La flota de la Asamblea se movió con perfecta coordinación, sus naves formando un elaborado patrón de ataque diseñado para abrumar cualquier defensa. Rayos de energía salieron disparados de docenas de naves, creando una red de fuego mortal que ninguna nave conocida podría evadir. James observó el fuego entrante con interés profesional. Táctico, activen contramedidas. Defensa estándar solamente. Nada de disparar, a menos que sea estrictamente necesario. Lo que sucedió después cambiaría para siempre la comprensión de la Asamblea sobre la guerra. El Thunder simplemente desapareció. Un momento estaba ahí, y al siguiente había logrado deslizarse entre los huecos del patrón de ataque perfecto de la Asamblea. Los enormes rayos de energía pasaron a través del vacío donde había estado la nave. «Imposible», exclamó Pique, sus tentáculos erizados de confusión. «Ninguna nave puede moverse tan rápido. Recalibren, ataquen de nuevo». La flota de la Asamblea ajustó su segundo ataque, aún más preciso que el primero. Esta vez, el Thunder no evadió, en cambio,
los rayos de energía parecieron curvarse alrededor de su casco, disipándose inofensivamente en el espacio. La tecnología defensiva de la nave humana estaba más allá de todo lo que la Asamblea había imaginado. Señor, informó el oficial táctico de James, 3 de sus naves están tomando posiciones de ataque sobre nosotros. Sus firmas de energía sugieren que están preparando algo más grande. James ajustó su uniforme. Muéstrenos capacidades reales. Demostración táctica 3, por favor. Sin impactos directos. La respuesta del Thunder fue elegante en su simplicidad. Pequeños drones, apenas visibles para los sensores de la Asamblea, salieron disparados de su casco. Se movían más rápido de lo que cualquier sistema de rastreo podía seguir, ejecutando un complejo baile a través de la flota. Cada dron pasó cerca del núcleo de energía principal de una nave de guerra, emitiendo un pulso preciso que temporalmente interrumpió sus sistemas. Una por una, las naves de la Asamblea quedaron inertes, sus armas apagadas y sus motores detenidos. Los drones completaron su misión sin disparar un solo tiro ni causar daños reales. En cuestión de minutos, la mitad de la flota de la Asamblea flotaba indefensa en el espacio. En el puente de la nave insignia, Marcus observaba con una mezcla de horror y admiración. General, dijo en voz baja, esos drones podrían haber destruido todas las naves que atacaron. Los humanos nos están mostrando misericordia. Los tentáculos de Pique habían palidecido. Su poderosa flota había quedado inoperativa por una sola nave humana. Y sin embargo, sus naves no estaban dañadas y sus tripulaciones seguían ilesas. Esto no era guerra como la Asamblea la entendía, era algo completamente distinto. La siguiente transmisión del Thunder fue breve. Hemos demostrado una fracción de nuestras capacidades defensivas. Sus naves recuperarán energía en aproximadamente 10 minutos. No se ha causado daño a sus naves ni a sus tripulaciones. Ahora los invitamos a considerar los beneficios de unas relaciones diplomáticas pacíficas. James se recostó en su silla de mando, esperando que esta demostración fuera suficiente. No quería imaginar qué sucedería si la Asamblea obligaba a los humanos a mostrar sus verdaderas capacidades de combate. A veces, pensó, lo más amable que podías hacer por un oponente era mostrarle por qué no debería luchar contigo en absoluto. La biblioteca principal de la Asamblea nunca había estado tan concurrida. Investigadores de 15 especies diferentes se reunían alrededor de pantallas de visualización, observando los registros históricos de los humanos con creciente asombro. Las imágenes mostraban escenas que parecían imposibles, humanos luchando en heladas tierras desiertas, atravesando abrasadores desiertos, sumergiéndose en las profundidades de los océanos e incluso caminando por el espacio sin más protección que sus trajes. Marcus se movía entre los grupos, su cola agitándose mientras escuchaba las discusiones. Tras la humillante derrota de la flota, el Consejo de la Asamblea finalmente había aceptado estudiar a los humanos de manera adecuada. Lo que habían descubierto los dejó sorprendidos. «Miren esto», exclamó una investigadora, sus plumas alborotadas por la emoción. Lucharon 2 guerras a escala planetaria en menos de 50 años. Tras descubrir el vuelo motorizado, su tecnología avanzó más en esas décadas que la nuestra en siglos. Otro investigador, cuyo cuerpo cristalino reflejaba la luz de la pantalla, añadió, y sin embargo, no se destruyeron. Llegaron más cerca que cualquier otra especie que hayamos estudiado, pero siempre retrocedieron antes de cruzar el umbral. Marcus se detuvo frente a una pantalla que mostraba antiguas batallas humanas. Los primeros guerreros utilizaban herramientas de metal simples, luchando cara a cara. Con el tiempo, sus armas se volvieron más sofisticadas: pólvora, explosivos, máquinas. Pero algo más emergía en las imágenes: reglas de guerra, atención médica para los enemigos, tratados de paz. Señor, lo interrumpió un joven ayudante, necesita ver esto. Han llegado más naves humanas. La cubierta de observación estaba llena de oficiales de la Asamblea. A través de enormes ventanas, veían como 5 naves humanas se posicionaban alrededor del Thunder. Cada una era diferente, algunas elegantes y rápidas, otras grandes y poderosas. Pero todas se movían con la misma gracia imposible que el Thunder. Sus formaciones son perfectas, observó un ingeniero. Todas son naves de guerra, pero miren las modificaciones.
Aquella tiene arreglos sensoriales adicionales. Esa está diseñada para rescates. Incluso sus naves militares están diseñadas para ayudar. El general Pike permanecía al fondo de la sala, sus tentáculos ahora de un azul reflexivo. La llegada de más naves humanas debería haberlo aterrorizado, en cambio, se encontró fascinado por su contención. Las armas de su flota habían estado operativas durante días, pero los humanos no habían tomado represalias por el ataque inicial. Son una paradoja, explicó Marcus a los oficiales reunidos. Toda su historia está llena de guerras, pero estas les enseñaron a valorar la paz. Construyeron armas poderosas, pero prefieren no usarlas. Son más fuertes que nosotros, pero siguen intentando dialogar. Una nueva transmisión llegó desde el Thunder. La voz del capitán James llenó la sala. Entendemos su temor. Cada especie que hemos encontrado en el espacio ha reaccionado de la misma manera. Pero consideren esto, podríamos haber destruido su flota. En cambio, la desactivamos temporalmente sin causar bajas. ¿Eso no les dice algo sobre nuestras intenciones? Los oficiales de la asamblea murmuraban entre ellos. Habían estudiado las grabaciones de los drones humanos detenidamente. Esos dispositivos podrían haber destruido fácilmente los núcleos de energía de las naves, pero habían elegido la tarea más difícil de desactivarlas temporalmente. Un antiguo texto militar humano apareció en la pantalla principal, traducido al estándar de la asamblea: el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Marcus observaba cómo sus colegas comenzaban a comprender. Los humanos no estaban mostrando solo su poder, sino también su sabiduría. Cada acción cuidadosa no solo demostraba sus capacidades militares, sino también su compromiso con evitar conflictos innecesarios. Hay algo más en sus registros históricos, añadió en voz baja otro investigador. Los humanos tienen un dicho: cuanto más sudas en la paz, menos sangras en la guerra. Mantienen su fuerza militar precisamente porque no quieren usarla. A través de la ventana, los humanos comenzaron una serie de maniobras coordinadas. No era una formación de batalla, era una danza, una demostración de habilidad y control. Los oficiales de la asamblea contenían la respiración ante el espectáculo de precisión y poder, todo cuidadosamente contenido. El general Pike rompió el silencio: hemos interpretado esto de forma equivocada. Sus armas no son una amenaza, son un escudo. Detrás de ese escudo nos están ofreciendo algo que nunca esperamos de una especie tan poderosa. Marcus asintió, sus escamas cambiando a un verde esperanzador. Nos están ofreciendo la oportunidad de aprender, no solo sobre la guerra, sino sobre la fuerza a través de la contención. La pregunta es, ¿seremos lo suficientemente sabios para aceptarla? La gran sala de reuniones de la asamblea nunca se había sentido tan tensa. Marcus permanecía cerca de la entrada, observando cómo se realizaban los preparativos finales para el primer contacto cara a cara con los humanos. Las paredes circulares de cristal del salón brillaban con una luz suave mientras los equipos de seguridad revisaban cada rincón por centésima vez. La nave diplomática humana ha atracado, informó su asistente. Su embajador Thompson está listo para entrar junto con el capitán James. Marcus notó cómo los miembros del consejo de la asamblea se movían nerviosamente en sus asientos. Todos habían visto las grabaciones de la Tierra, tratando de imaginar qué tipo de seres podrían sobrevivir en un mundo tan hostil. Las puertas se deslizaron abiertas y todos contuvieron la respiración. El embajador Thompson entró primero, seguido por el capitán James. Los miembros de la asamblea los miraron con sorpresa. Habían esperado criaturas masivas y blindadas. En su lugar, vieron seres que parecían casi frágiles, vestidos con simples uniformes. No llevaban armas visibles ni equipo protector, solo sonrisas confiadas y pasos firmes. Honorable Consejo, habló Thompson en perfecto estándar de la asamblea, les agradecemos esta oportunidad de reunirnos en persona. Su voz era cálida, sin el tono de dureza que esperaban de una especie proveniente de un mundo de muerte. La líder del consejo, cuya forma cristalina brillaba, respondió con cautela: admitimos nuestra sorpresa. Sus cuerpos parecen desprotegidos. El capitán James sonrió: nuestra mayor protección siempre ha sido nuestra capacidad de adaptarnos y entender. Preferimos hablar de arte y ciencia antes que demostrar nuevamente nuestras capacidades militares.
Marcus observó cómo la tensión en la sala comenzaba a disiparse lentamente. Los humanos se movían con una gracia tranquila a pesar de la gravedad más ligera del salón. No mostraban miedo a pesar de estar rodeados de especies alienígenas. Su confianza no era agresiva, simplemente era parte de lo que eran. Thompson abrió un pequeño estuche que había traído, revelando hermosas pantallas holográficas con imágenes de ciudades, arte y logros de la Tierra. Queremos compartir nuestra cultura con ustedes. Sí, nuestro mundo nos moldeó para ser fuertes, pero también nos enseñó a crear belleza en condiciones adversas. Las imágenes mostraban conciertos de música humana, estaciones espaciales que servían como jardines y naves de guerra convertidas en vehículos de rescate. Cada imagen desafiaba las suposiciones de la asamblea sobre estos supuestos guerreros. Hemos estudiado su historia, admitió la líder del consejo. Nuestras guerras nos enseñaron el valor de la paz, continuó Thompson. Cada conflicto nos impulsó a avanzar, pero también nos mostró lo que podíamos perder. Nuestra fuerza militar no se trata de conquista, sino de proteger lo que hemos construido. El capitán James dio un paso al frente, activando otro holograma. Este mostraba los sistemas defensivos del Thunder en detalle. Creemos en la transparencia. Nuestra tecnología no está diseñada para amenazarlos. La desarrollamos porque el espacio es peligroso, y queremos protegernos no solo a nosotros mismos, sino también a posibles aliados. Los miembros del consejo se inclinaron hacia adelante, olvidando su miedo ante la fascinación que les producía. Los sistemas de la nave humana eran increíbles, diseñados no solo para el combate, sino también para operaciones de rescate, investigación científica y exploración. Sus naves, notó un asesor técnico, son mucho más avanzadas que el resto de su tecnología. ¿Por qué? La respuesta de Thompson sorprendió a todos, porque el espacio es como nuestros océanos más antiguos, hermoso pero implacable. Creemos que cualquier nave que se aventure en él debería ser capaz de ayudar a otros en necesidad. Cada nave humana está construida para ser un guardián, no solo un guerrero. Marcus notó cómo los humanos siempre se posicionaban cuidadosamente, elegían sus palabras, compartían información libremente y respondían cada pregunta con paciencia. Era un tipo de fuerza diferente al que la asamblea había esperado. Proponemos un proyecto conjunto, continuó Thompson. Permítanos enseñarles lo que sabemos sobre diseño de naves y defensa. A cambio, queremos aprender de sus experiencias en la cooperación pacífica entre especies. La forma cristalina de la líder del consejo brilló con mayor intensidad, una señal de fuerte emoción. ¿Están dispuestos a compartir su tecnología militar con nosotros después de que intentamos atacarlos? La respuesta de James fue simple: la mejor manera de prevenir futuros malentendidos es ayudarnos mutuamente a crecer más fuertes y sabios. Aliados fuertes generan paz duradera. Marcus observó cómo la comprensión comenzaba a brillar en los rostros de los miembros de la asamblea. Estos humanos habían dominado algo más impresionante que una tecnología avanzada. Habían aprendido cómo mantenerse pacíficos a pesar de su poder y ser gentiles a pesar de su fuerza. La líder del consejo se puso de pie, su decisión tomada. Quizás tengamos algo que enseñarnos mutuamente después de todo. Bienvenidos al espacio de la asamblea, amigos de la Tierra. El ataque ocurrió sin previo aviso. 10 naves de guerra de la asamblea, con sus identificadores desactivados, salieron de un salto de velocidad lumínica cerca de la nave diplomática humana. Sus armas ya estaban cargadas, sus intenciones claras. La facción extremista había hecho su jugada. Marcus observaba con horror desde el centro de comando de la estación de la asamblea mientras las naves rebeldes abrían fuego. Sus escamas cambiaron de color por el pánico. «Intenten contactarlos», gritó. «Deténganlos». Su voz se apagó al ver cómo se desarrollaba la respuesta humana. La nave diplomática no huyó ni se escondió. En su lugar, activó un escudo defensivo como nada que la asamblea hubiera visto antes. El escudo no solo bloqueaba el fuego entrante, sino que lo capturaba, lo contenía y luego dispersaba la energía de manera inofensiva en el espacio. La voz del capitán James se escuchó en todos los canales, clara y serena: «Atención, naves no autorizadas de la asamblea. Reconocemos que están actuando sin sanción oficial. Desactiven sus armas. Esta es su única advertencia».
Las naves rebeldes respondieron lanzando decenas de misiles, suficientes para abrumar cualquier sistema de defensa conocido. En el puente de la nave diplomática, James observaba el acercamiento de los misiles con una expresión de resignación. Patrón defensivo Eco, ordenó en voz baja. Desactivación únicamente, sin bajas. Lo que ocurrió después dejó a Marcus y a todos los observadores sin palabras. Pequeños puntos de luz emergieron de la nave diplomática, moviéndose más rápido de lo que los sistemas de rastreo de la Asamblea podían seguir. No eran armas, eran drones microscópicos, cada uno apuntando a un misil específico. Los drones igualaron la velocidad de los misiles, se acoplaron a ellos y simplemente los desactivaron. Los misiles quedaron inertes, flotando inofensivamente en el espacio. Ninguno explotó, ninguno tuvo que ser destruido. Los humanos habían convertido un ataque mortal en una demostración improvisada de su superioridad técnica. Imposible, susurró uno de los técnicos de Marcus. Sus drones pasaron por alto nuestros mejores sistemas de seguridad como si no existieran. Al ver que sus misiles eran neutralizados, las naves rebeldes intentaron rodear la nave diplomática. Sus comandantes, desesperados, se prepararon para embestir, convencidos de que ni siquiera los humanos podrían detener 10 naves a la vez sin recurrir a la fuerza letal. Estaban equivocados. La nave humana liberó un pulso de energía suave pero preciso. La onda cubrió a las naves atacantes como una marea. Una por una, sus motores se apagaron, sus armas quedaron desactivadas, y hasta sus sistemas de soporte vital fueron reducidos al mínimo, dejando a las tripulaciones seguras pero incapaces de moverse. Aquí el capitán James a todas las fuerzas de seguridad de la Asamblea, transmitió el comandante humano. Hemos desactivado 10 naves rebeldes que nos atacaron sin provocación. Sus tripulaciones están ilesas. Requieren recogida inmediata y evaluación médica. Permaneceremos en posición para ayudar según sea necesario. Marcus no podía creer lo que estaba escuchando. Los humanos no solo habían ganado, sino que lo habían hecho sin disparar un solo tiro ni dañar a ningún atacante. Una investigación posterior revelaría que los extremistas habían esperado, e incluso deseado, una respuesta violenta. Querían demostrar que los humanos eran tan peligrosos como afirmaban. En lugar de eso, demostraron algo completamente distinto. Las naves de rescate de la Asamblea llegaron rápidamente, encontrando a la nave diplomática humana proporcionando energía de emergencia a las naves desactivadas para asegurar que las tripulaciones permanecieran cómodas y seguras. James incluso había enviado suministros médicos, aunque no fueran necesarios. ¿Por qué?, preguntó uno de los comandantes rebeldes capturados durante el interrogatorio. ¿Por qué no nos destruyeron cuando los atacamos? Tenían todo el derecho. La respuesta de James fue grabada y más tarde se convertiría en parte del entrenamiento básico de la Asamblea, porque la verdadera fuerza no consiste en destruir a tus enemigos. Consiste en ser lo suficientemente poderoso como para mostrar misericordia, incluso cuando otros piensen que no la merecen. Marcus estaba en la sala de observación mientras las fuerzas de seguridad de la Asamblea escoltaban a las tripulaciones rebeldes capturadas. La nave diplomática humana permanecía en su posición, ahora un símbolo no de temor, sino de protección. Podrían haberlos destruido a todos, comentó en voz baja un oficial de la Asamblea. Su tecnología, sus armas, probablemente podrían conquistar todo nuestro espacio si quisieran. Por eso no lo harán, respondió Marcus, sus escamas tornándose de un azul profundo de comprensión. Los humanos no necesitan demostrar que son poderosos. Necesitan demostrar que se les puede confiar ese poder. Y hoy lo hicieron. Exactamente un año después del fallido ataque, el espacio de la Asamblea lucía muy diferente. ¿Las naves humanas patrullaban? Junto a las de la Asamblea, con tripulaciones conjuntas trabajando para proteger rutas comerciales y asistir a naves en peligro, la vista del Thunder, una vez temida, ahora traía alivio a las naves en problemas en todo el sector. Marcus estaba en la cubierta de observación de la nueva estación de mando conjunta, sus escamas reflejaban la suave luz azul de las estrellas cercanas. Detrás de él, equipos compuestos por humanos y especies de la Asamblea trabajaban juntos en estaciones de control, coordinando rutas de patrullaje y monitoreando el tráfico espacial. El último informe de patrulla, señor, dijo su asistente, entregándole un datapad.
El informe detallaba 3 misiones de rescate exitosas en la última semana. Una nave humana había ayudado a un carguero de la Asamblea a escapar de una tormenta solar. Un crucero de la Asamblea, mejorado con tecnología humana, había protegido a una nave colonizadora humana de los restos de un asteroide. El capitán James entró en la sala, vistiendo un nuevo uniforme que combinaba diseños humanos y de la Asamblea. Marcus, amigo mío, ¿listo para la ceremonia de graduación? La ceremonia marcaría la graduación de la primera clase de oficiales de la Asamblea entrenados en técnicas defensivas humanas. Pero habían aprendido mucho más que habilidades militares. Los humanos les habían enseñado sobre adaptación, innovación y la importancia de estar preparados para cualquier cosa que el espacio pudiera presentarles. El líder del consejo está nervioso por su demostración, dijo Marcus, su cola moviéndose con diversión. Todavía recuerda lo que sus naves pueden hacer. James sonrió. Entonces, se alegrará de saber que no vamos a demostrar armas hoy. En su lugar, los graduados mostrarán cómo han aprendido a convertir la energía de las armas en potencia para los escudos. Defensa sobre ofensiva, tal como prometimos. Caminaron juntos hacia el enorme salón de entrenamiento. Cientos de ciudadanos de la Asamblea se habían reunido para observar. En el suelo de entrenamiento, 20 oficiales de la Asamblea estaban formados junto a sus instructores humanos. Sus naves esperaban en el espacio cercano, cada una equipada con nuevos sistemas defensivos. La líder del consejo comenzó su discurso. Hace un año temíamos a los humanos. Veíamos su poder y asumíamos que debían ser conquistadores. Hoy entendemos que la verdadera fuerza viene en muchas formas. Los humanos no solo nos mostraron mejores formas de defendernos, sino mejores formas de pensar. La demostración comenzó. Las naves de la Asamblea, guiadas por sus tripulaciones recién entrenadas, ejecutaron maniobras complejas que habrían sido imposibles un año atrás. Convirtieron ataques en energía para los escudos, transformaron armas en herramientas de defensa y mostraron cómo desactivar enemigos sin destruirlos. Mira sus caras, susurró James a Marcus. Hace un año estaban aterrorizados por nuestra tecnología, ahora la han hecho suya y la han mejorado. Tenía razón. Las tripulaciones de la Asamblea no solo habían adoptado los principios humanos, sino que los habían adaptado, añadiendo sus propias innovaciones para crear algo nuevo. En el espacio sobre ellos, más naves llegaron para la ceremonia. Las naves humanas volaban en formación con las de la Asamblea, sus tripulaciones trabajando juntas como si lo hubieran hecho desde siempre. Cada nave mostraba marcas tanto humanas como de la Asamblea, ya no como fuerzas separadas, sino como una flota unificada. ¿Alguna vez imaginaste esto?, preguntó Marcus, observando cómo una nave de la Asamblea demostraba sus nuevas capacidades de rescate. Cuando llegaron, ¿pensaste que terminaríamos aquí? James miró cómo los miembros de la tripulación, humanos y de la Asamblea, se felicitaban mutuamente tras la exitosa demostración. Teníamos la esperanza. En la Tierra aprendimos que la mejor manera de prevenir la guerra es mostrar a otros que la paz dura más. No vinimos aquí a conquistar, vinimos a conectar. La ceremonia terminó con una nueva tradición. Cada oficial graduado recibió una insignia que combinaba los símbolos humanos y de la Asamblea. Pero lo más importante fue el mensaje que acompañaba cada insignia: el escudo más fuerte es el que nunca tienes que usar. Más tarde, mientras continuaba la celebración, Marcus se encontró nuevamente en la cubierta de observación. Una luz de advertencia de una nave apareció en el espacio. Una nave de guerra humana estaba llegando, pero ahora, en lugar de causar miedo, provocó sonrisas en los rostros de los ciudadanos de la Asamblea. La advertencia se había convertido en un saludo, una señal de que la ayuda y la amistad estaban cerca. Envía la nueva respuesta, ordenó Marcus, sus escamas brillando con orgullo. Las computadoras de la estación transmitieron el mensaje que ahora enviaban a cada nave humana que llegaba: bienvenidos, amigos. Gracias por cuidar de las estrellas con nosotros.